Nuestro grupo va a dar a conocer sobre los cocientes notables, el cual está integrado por Steven Manuel Amboya Cova y mi persona, Jocelyn Emperatriz Puga de la Cruz. Cocientes notables. Los cocientes notables son fracciones en las cuales podemos utilizar ciertas fórmulas o reglas para poder simplificar la fracción. Al momento que obtenemos el resultado, decimos que lo obtuvimos por una simple inspección o a simple vista. ¿Qué quiere decir esto? Que lo obtuvimos sin realizar ninguna operación. Tenemos dos fórmulas. La primera es la diferencia de los cuadrados de dos cantidades sobre la suma de las mismas y da igual a la diferencia de las cantidades. En segundo, tenemos la diferencia de los cuadrados de dos cantidades sobre la diferencia de las mismas. Y esto es igual a la suma de las cantidades. Y aquí vamos a realizar un ejercicio que es 16 menos x a la cuarta sobre 4 más x al cuadrado. Al 16 lo podemos ver como 4 elevado al cuadrado menos x al cuadrado y esto elevado al cuadrado sobre 4 más x al cuadrado. Como podemos observar, este ejercicio cumple con la primera fórmula de los cocientes notables, que es la diferencia del cuadrado de dos cantidades. Entonces, aquí podemos hacer que la A le reemplace al 4. Entonces, quedaría 4 menos, y la B sería el x al cuadrado. Y esta es la respuesta del primer ejercicio del cociente notable. Y aquí tenemos otro ejercicio del segundo caso de cociente notable, que el 36 menos 25 y al cuadrado sobre y menos 5 y al cuadrado. El 36 lo podemos ver como 6 al cuadrado menos 5 y al cuadrado y esto elevado al cuadrado sobre, copiamos lo mismo del denominador, de 6 menos 5 y al cuadrado, y comprobamos si es lo mismo, que son 6 elevado al cuadrado, que es 36, menos, aquí aplicamos la ley de los exponentes, que 5 al cuadrado es 25 y 2 por 2 es y a la cuarta. Y como podemos observar, este también cumple con la regla de los cocientes notables. Y la respuesta sería 6, que le reemplaza la A, menos el 6, que le reemplaza a la A, más el 5 y cuadrado. Y esto es la respuesta de nuestro segundo caso de cocientes. Continuamos con el tercer caso de cocientes notables. Como vemos, aquí tenemos a al cubo más b al cubo sobre a más b. En este caso debemos ver que se cumple la regla de que en el denominador sea las bases del numerador, es decir, que se cumple la regla de que a sea la base de a al cubo y de igual manera b sea la base de b al cubo. Otra característica también es que
es que tanto en el numerador como en el denominador están separados por un signo positivo. Para la resolución de este caso, debemos tomar el primer término al cuadrado menos el primer término por el segundo más el segundo término. Un ejemplo de este caso sería x al cubo más y al cubo sobre x más y. Y como vemos, x es la base de x al cubo y y es la base de y al cubo. Para la resolución de este caso tenemos que resolver tal como lo vemos acá, y vendría siendo x al cuadrado, que viene siendo el primer término, menos xy, que viene siendo la multiplicación del primer término por el segundo, y más el segundo término al cuadrado. Otro ejemplo de este caso sería 64a al cubo más 343 sobre 4a más 7. Primero, para resolver este ejercicio debemos hacerlo a la forma base, que vendría siendo esta. Para resolver esto debemos transformarle 64 a la base es 4, y esto 4a debemos elevarlo al cubo, que nos daría este resultado. De igual manera con el 7, que 7 al cubo nos da 343, y ya tenemos la forma base. Y resolvemos de la misma manera, que vendría siendo el primer término al cuadrado, en este caso 4a al cuadrado, menos el primer término por el segundo y más el segundo término al cuadrado. Y la resolución nos quedaría 4a al cuadrado, que vendría siendo 16a, menos 7 por 4, 28a, y más 7 al cuadrado, que vendría siendo 49. Continuamos con el caso número 4 de cocientes notables. Para este caso podemos ver que en el denominador tenemos las bases de los numeradores, que vendría siendo que a es la base de a al cubo y b es la base de b al cubo. Y vemos que en el numerador y en el denominador tenemos que están separados por un signo negativo. Y para la resolución de este caso debemos hacerlo de la siguiente manera, que es el primer término elevado al cuadrado más el primer término por el segundo y más el segundo término elevado al cuadrado. Un ejemplo de este caso sería m al cubo menos n al cubo sobre m menos n. Y como vemos, m es la base de m al cubo y n es la base de n al cubo. Y lo resolvemos de la misma manera. El primer término al cuadrado más el primer término por el segundo y más el segundo término al cuadrado. Otro ejemplo lo tenemos como 343x elevado a la 15 menos 125 sobre 7x a la quinta menos 5. Y para la resolución de este ejercicio debemos primero transformarlo a la forma base, y vendría siendo que 7x a la quinta elevado al cubo nos da este resultado. De igual manera 5 elevado al cubo nos da este resultado, y ya lo tenemos de la forma base. Así lo podemos resolver de la misma manera, que vendría siendo el primer término 7x a la quinta elevado al cuadrado más el primer término por el segundo término, que es 7x a la quinta por 5, más 5 elevado al cuadrado, que vendría siendo el segundo término elevado al cuadrado. Y la resolución nos queda 7x a la quinta elevado al cuadrado, 49x elevado a la 10, menos más 35x a la quinta y más 25.